haciendo esta confesión permanentemente y es muy importante esa confesión. Y en estos días esta confesión que nosotros hacemos tiene un realce, tiene mayor importancia, porque como dije antes, nos estamos enfocando en lo que la palabra de Dios es para nosotros. Esta es la segunda enseñanza de esta serie que nosotros estamos llamando Viendo que su palabra se cumple. La serie que estamos estudiando se llama Viendo que la palabra se cumple. Queremos aprender cómo nosotros escuchar a Dios y ver que lo que dice Dios en su palabra con respecto a nosotros, eso se cumple. Amén. Diga conmigo, lo que Dios dice para mi vida, yo creo que tiene cumplimiento. Recuerde siempre eso. Sobre eso queremos tratar nosotros. Nosotros decimos esto, que lo que Dios dice para mi vida, nosotros creemos que eso va a cumplirse. ¿Tenemos nosotros alguna parte en ese plan de que la palabra de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas? ¿Será que nosotros tenemos algo que ver en todo eso? ¿Será que sí o será que no? Claro que sí. Y la parte de nosotros en ninguna manera es ser pasivos, sino que nuestra parte es muy activa. No esperamos que Dios lo haga todo, ¿verdad? No estamos esperando que Dios lo haga todo. ¿Qué estamos haciendo? Escuchamos a Dios hablar, luego ponemos atención. Quiere decir que cuando escuchamos no lo hacemos de cualquier manera, no lo hacemos de cualquier forma, sino que lo hacemos con atención. Porque es Dios quien nos está hablando. Es Dios quien está manifestando su voluntad para nosotros, que somos sus hijos. Pero no solamente estamos poniendo atención, sino que nosotros también actuamos. Nosotros también somos activos cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que tener una respuesta en nosotros. Debemos entonces escuchar, poner atención y actuar. Cada uno, es decir, haciendo lo que a cada uno de nosotros Dios muestra que nos corresponde a nosotros hacer. Amén. Él nos deja oír su palabra. Él nos lleva y nos anima a que nosotros estemos estudiando su palabra hoy. ¿Para qué? Para que nosotros seamos ayudados por Él a encontrar los caminos correctos. Es decir, para que nosotros podamos tomar decisiones correctas. Y la primera escritura que nosotros tenemos en esta mañana para observar es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Voy a pedir que usted mire esta escritura y que usted la repita conmigo en este momento. Diga conmigo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Claro que aquí hay palabras muy claves, hermanos, que merecerían un estudio detenido. Pero vamos a ir por otra dirección un poquito más general. Pero quiero que vean ustedes que aunque hay palabras que nosotros podemos resaltar aquí como importantes, como la palabra inspiración de Dios, que la palabra es una inspiración de Dios, es algo que Dios sopla a nosotros. Inspiración es de inspirar. Tiene que ver con aire, tiene que ver con el aliento de vida, es aliento que sale de la boca de Dios, es cosas que Dios está hablando a nosotros, es Dios mismo. Aunque hay esa palabra tan clave aquí, y la palabra útil, que es también clave y nos dice para qué es que es útil, quiero resaltar que hay otra palabra ahí que no parece que fuera tan importante, pero sí lo es, y es que allí dice la palabra toda. Diga toda. Porque a veces nosotros tenemos esa tendencia de a ver qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. O sea, qué es lo que nos agrada y qué es lo que a nosotros no nos agrada. ¿Qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que nosotros desechamos? De la palabra de Dios no podemos desechar absolutamente nada. Es toda la palabra. Entonces, hace 8 días nosotros estuvimos hablando acerca que Dios está hablando. Eso fue el tema de hace 8 días, de la enseñanza de hace 8 días. Dios está hablando. Pero dijimos, aunque Dios está hablando, no todos están escuchando cuando Dios habla. No todos están poniendo atención.
Pero Dios está hablando todo el tiempo. Y Él habla esperando que nosotros le escuchemos, que nosotros estemos atentos a sus palabras, que nosotros estemos en sintonía con Él y que no seamos como que viendo la televisión ahí cuando se había puras rayas, ¿no? Sino que, ¿cuántos se molestan con las señales de cable cuando se pierde la señal? Así yo creo que Dios está contento viendo nuestras vidas y viendo que nosotros, pero cuando perdemos la sintonía, Dios dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese cable? ¿Qué pasó con esa señal, con esa sintonía? No, Dios quiere tener siempre sintonía con nosotros. Por eso nosotros hicimos esta confesión esta mañana y siempre hacemos. Creemos que la palabra de Dios, nosotros estando en sintonía con ella, esa palabra tiene el poder de cambiar, de transformar nuestras vidas. ¿Por qué transforma nuestras vidas? Porque cuando sale la palabra de la boca de Dios, lo que sale es poder, un poder. Amén. Recuerden que ese poder creó todo lo que existe. Recuerden que pusimos como ejemplo lo que Génesis nos narra. Comenzando el libro de Génesis, dice ahí que Él fue el creador de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Génesis capítulo 1. Pero también dice en Génesis capítulo 1 que Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. En Génesis 1:6 también nosotros vemos que nuevamente se está hablando de cómo Él creó las expansiones en medio de las aguas, cómo separó las aguas, y dice, Él dijo, y fue así. Y en Génesis 1:9 Él también dijo, otra vez encontramos la palabra que Él dijo. Él dijo, descúbrase lo seco, y fue así. En Génesis 1, versículo 11, también dijo Dios, produzca la tierra. Dijo Dios, produzca la tierra. Otra vez, Dios diciendo, Dios hablando, su palabra, teniendo ese poder de creación, su palabra siendo solamente expresada y todo cumpliéndose tal y como Él lo dice. Pero algo que notamos, que no muchas veces se estudia en la iglesia, no muchas veces nosotros ponemos atención, que esto es un hecho muy importante en las Escrituras, es que en Génesis después nos habla, después de que creó Dios todas las cosas, nos habla que Él creó al hombre. Y en el versículo 26 dice la creación del hombre y el cambio que esto representa, que tenemos que nosotros notar. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, las aves en toda la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Hermanos, a partir de este momento, Dios deja de hablar al aire, Dios deja de soltar esas palabras que Él anda soltando con tanto poder para que inmediatamente se hagan. Y ahora Él habla directamente al ser humano acerca de sus planes, acerca de lo que Él va a hacer, acerca de lo que es su voluntad. A veces dice hasta por qué Él hace esas cosas y comparte con los hombres para que el hombre se prepare, para que el hombre se ponga de acuerdo con Él, para que el hombre anticipadamente sepa de los planes de Dios. A partir de ese momento cambia todo, ya habla es al hombre. Y en Génesis 1, versículo 28 y 29 dice la palabra, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Está dando autoridad, está dando poder. Y el versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Entonces Dios dando autoridad, Dios dando dominio al hombre. Dios da su palabra. Y usted, mi amado hermano, cuando Dios está dando su palabra, usted necesita abrazar esa palabra, necesita recibir esa palabra, necesita abrazar esa palabra y necesita caminar en esa palabra. Pero no es por un día, usted tiene que hacerlo siempre. Dejar que la palabra suceda en su vida. Es decir, usted tiene que estar viviendo en la palabra de Dios. Y lo que dijimos es que usted también puede elegir hacerlo o no hacerlo.
porque Dios te da libre albedrío. Pero un día tú vas a tener que dar cuentas acerca de tus decisiones. Un día si vas a ser llamado a un juicio. Entonces Dios nos está dando su palabra para ayudarnos a nosotros. Dios nos ha dejado su palabra. Por eso necesitamos amar esta palabra y vivir con esta palabra. Atesorar esta palabra. Seguirla. Cumplirla. Recuerde, Dios habla a través de su palabra. Hay muchas personas, yo necesito que Dios me hable. Habla la Biblia, Dios te va a hablar. Habla las Escrituras, Dios tiene muchas cosas que son mensajes para tu vida. Dios habla primeramente a través de su palabra. Por eso leímos en 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios, es hablada por Dios, en otras palabras. Es dicha por Dios, es un mensaje que Dios ha enviado al hombre. Una carta supremamente importante. Si a ti te llega una carta muy importante y sabes que es de esa persona que tú más amas, tú la guardarías y dirías, la voy a leer otro día. Y pasan días y días y tú no te interesas por leerla. Así a veces nosotros vivimos frente a las Escrituras. Pero miren lo que el apóstol Pedro dice acerca de las Escrituras. Porque es bueno que nosotros sepamos que toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios, pero cómo nosotros interpretamos esta Escritura, cómo nosotros comenzamos a aprender acerca de la Escritura. Y Pedro nos dice, sobre todo, tienes que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ahí dice, por favor entiendan eso. Pedro está hablando a la iglesia y está diciendo que hay una revelación de parte de Dios para todos los hombres. Y está hablando acerca de las Escrituras. Cuando él está hablando de las Escrituras, todavía no se ha escrito el Nuevo Testamento, pero tienen el Antiguo Testamento. Esa es la Escritura a la que se refiere. Pero cuando él está hablando proféticamente, está hablando también de qué es lo que va a pasar con lo que él está hablando. Que un día se va a estar, lo que él está escribiendo, un día va a ser conocido como autoridad de la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo hablando. Entonces eso se aplica al Antiguo y al Nuevo Testamento también. Él está diciendo, toda la revelación de los profetas nos ha sido dada para que nosotros conozcamos las cosas, pero cuidado, que esto no es para que nosotros lo entendamos como nosotros queramos. No es cualquier interpretación la que debe tener la Escritura. No es personal, porque no es el hombre el que la escribió. Es que Dios inspiró a quienes escriben la palabra de Dios y es un mensaje de parte de Él para nosotros. Es un mensaje que el Espíritu Santo da. Y ¿saben una cosa? El Espíritu Santo no puede haber no sabido. El Espíritu Santo lo sabe todo. Él es Dios. Él conoce todo, el presente, el pasado, el futuro, todo. Absolutamente todo. Entonces Él puede hablarnos acerca de todo. Otra escritura, en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga, viva y eficaz. Hermanos, la palabra de Dios tiene vida. Es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano amado, la palabra que nosotros tenemos como la escritura de parte de Dios no es letra muerta, es palabra viva. No solamente tenemos nosotros ahí una historia, que es historia, es histórico. Todo lo que dice la Biblia que pasó, pasó, es histórico. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe se basa en hechos históricos, hechos reales, hechos verdaderos. Amén. Pero es mucho más que historia. No es solamente información, es buena información, es información gloriosa,
Pero es mucho más que eso. Es viva, tiene vida. Eso quiere decir que actúa, que obra. Y obra en nosotros, nos puede cambiar. No hay nada oculto para la palabra. La palabra tiene la propiedad de mostrarnos a nosotros cómo somos. Aún lo que nosotros no hemos descubierto de nosotros mismos, leyendo la palabra de Dios, recibiendo la palabra del Señor, descubrimos realmente lo que nosotros somos. Porque la palabra tiene vida. La palabra nos saca de la muerte, de la condenación, y nos da una nueva vida. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Porque transmite vida. ¿Por qué transmite vida? Porque tiene vida. Es viva, es eficaz. Eso quiere decir que tiene mucho poder. El apóstol Juan escribió en Juan capítulo 16 estas palabras de Jesús. Versículos 12 y 13 dice aquí: aún tengo muchas cosas que deciros. Está hablando Jesús. Y él dice: yo tengo aún muchas cosas que deciros. Mira, habían tantas cosas que ellos ya habían recibido de parte de Jesús. Estos discípulos, caminando con el Señor durante estos años. Pero el Señor les dice: todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las puedo, ustedes no las pueden sobrellevar. Ahora ustedes no las pueden entender. Dice: pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aunque son muchas las cosas que Dios quiere revelarnos, que Dios quiere comunicarnos a nosotros, lo que entendemos aquí es que la revelación viene por partes, que no todo viene al mismo tiempo, porque todo crecimiento es progresivo. Los niños no nacen y mismo comienzan a brincar o a preocuparse por los problemas de la vida o a resolver problemas matemáticos. No. En principio necesitan y dependen de todos los demás personas que los rodean para que los cuiden y les transmitan conocimiento y los entrenen y los preparen y les van enseñando poco a poco y van aprendiendo poco a poco. Algunos son más fáciles de enseñar que otros, pero todos vamos aprendiendo poco a poco, y la vida espiritual es exactamente lo mismo. Hay cosas que nosotros primero que son básicas, que nosotros tenemos que entender, son principios que son generales, que son las columnas, y allí atendiendo estos principios, viviendo en estos principios, primero vamos a comenzar a entender lo más profundo, vamos a entender entonces lo que quizás ha sido más oculto para nosotros, pero que Dios ya ha puesto allí, para que sea nuestra revelación, para que nosotros podamos entender y conocer más acerca de Él. Entonces, en la palabra o en las escrituras entendemos una palabra, recibimos una palabra que va progresando en nosotros, nos va dando un crecimiento cada día más y más amplio. También dijo Jesús en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Es Jesús hablando. Es que Jesús está orando al Padre por sus discípulos aquí en este pasaje, y el Señor está diciendo: Padre, santifica a estos en tu verdad. Está orando por sus discípulos, por los que han creído en Él, porque ya Él está alistando su partida. Él se está alistando para su sacrificio y está intercediendo por sus discípulos. Y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra. O sea, santifícalos por medio de tu palabra. Tu palabra es verdad. Pero recuerden que Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Él es la verdad. Somos santificados en Jesús, que es la verdad. Es viviendo la palabra que es Jesús. Jesús vive todo lo de Dios, todo lo que el Señor ha enseñado. Él no vino para hacer todo lo que se le ocurrió, sino para hacer la voluntad del Padre. Y tenemos que aprender a vivir como Jesús vivió, haciendo la voluntad del Padre y vivir como Él vivió. Él es la palabra. Que nosotros aprendamos, que nosotros vivimos en la palabra, que somos santificados en la palabra, en la presencia de Jesús en nuestras vidas, porque Él es la palabra. Por eso, cuando nosotros como creyentes estudiamos la palabra de Dios, nosotros vemos cada día o cada vez más
cómo nosotros debemos de vivir. Cómo debemos de vivir correctamente. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la verdad. Estudiando la palabra de Dios, nosotros vemos la verdad. Hermano, por favor, atienda que los discipulados no son solamente una propaganda, no son solamente algo para quitarte el tiempo, algo porque nosotros tenemos nada más que hacer, queremos ocupar el tiempo ahí hablándote cualquier cosa. Queremos que conozcas la verdad, porque conociendo la verdad, entonces tú vas a saber realmente vivir. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú ves la verdad, entonces tú vas a quererte separar para vivir de la forma que Dios quiere que tú vivas. Y cuando tú vives de la forma que Dios quiere que tú vivas, entonces tú te conviertes en un victorioso, tú te conviertes en un vencedor, porque tú vives en la verdad, tú ya no vives en el engaño, tú ya no vives una mentira, ya tú no estás engañándote a ti mismo ni a los demás. Tú andas caminando con la verdad y la verdad es Dios mismo, es Jesús caminando contigo. Amén. Si el Señor está contigo, ¿quién va a estar contra ti? Entonces el Señor dice en Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Por eso siempre la pregunta cuando leemos esta escritura es, ¿nos lavamos los oídos? Mire, ¿tenemos oídos? Y también están destapados los oídos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Porque la palabra de Dios, mi amado hermano, tiene cosas que decirnos todos los días. Cada día la palabra de Dios tiene instrucciones nuevas para nosotros como creyentes. A veces estamos leyendo una escritura y en ese momento no dice mucho para nosotros, pero la leemos al siguiente día y descubrimos que hay algunas cositas que Dios quiere comunicarnos a través de esa escritura. Estamos en esta serie entonces viendo que su palabra se cumple. Y estábamos hablando hace 8 días que Dios habla. Dios habla. Cuando estamos nosotros mirando la palabra, es Dios que nos habla. Pero hoy nosotros estamos titulando este mensaje del día de hoy, una palabra fresca para usted. Una palabra fresca para usted. ¿Podrá salir una palabra fresca de algo que se escribió hace más de 2000 años? Sí, porque es viva, porque es eficaz, porque se renueva. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará, es el Señor. Hay una palabra fresca para usted. Dios está hablando, pero cuando Dios habla, no es una palabra dura, tiesa, que usted va a tener que mojar con cafecito para poderla digerir. No, es fresca. Usted siempre va a encontrar sabor agradable en la palabra de Dios. A veces usted como que te va a quedar difícil digerir algo porque sabe que eso es le está redarguyendo. Es como cuando uno toma una medicina que le va a sacar a uno del mal, pero que de pronto no sabe muy bien. Sí, pero es fresca. Tiene poder. Es viva. Recuerdan que hace 8 días les comenté que estas enseñanzas vinieron, porque el pastor principal, Pastor Jerry, comenzó este año en 3 días de ayuno y oración. Y luego nos reunimos todos los pastores, líderes y ejecutivos para tener cerca de 3 días también en donde compartimos lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y compartimos esto porque cuando Dios habla a un líder, no está hablando solamente para su propia vida, sino que nosotros sabemos cuándo Dios está hablando para todos. La palabra que nosotros debemos compartir con todos y que debemos sembrar en el corazón de todos. Y estas son las palabras que Dios habló para todos. Y tiene algo que es para uno mismo, pero es algo que uno necesita entregar para que sea aplicado en el corazón de otros. Y esta es la palabra que queremos enseñar. Cuando el pastor Jerry estaba en este tiempo de ayuno y oración, Dios le llevó a Lucas capítulo 1. Así que vamos a estar leyendo el capítulo 1, algunos versículos.
Quizás son bastantes versículos. Voy a estar leyendo estos versículos. Quiero que por favor abra su corazón en este momento. Abra su corazón, porque quizás cuando usted está escuchando esta historia que yo estoy leyendo, usted dice, pero si ya pasó Navidad, ¿qué tiene que ver esta historia con el día de hoy? Eso era para diciembre, no para ahorita, para enero, para comenzar el año. Eso era para finalizar. Eso ya lo vimos, eso ya... La palabra de Dios es viva y eficaz y se renueva todos los días. Amén. Y aquí hay un mensaje que es permanente. Aquí hay un mensaje que es constante, que es vivo para hoy, que tiene relevancia hoy. Y Dios quiere sembrar algo en tu corazón que va a cambiar tu vida para siempre. Dice esta palabra: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, y la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El versículo 45 dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Puedes leer ese versículo conmigo otra vez? Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Uno lee una escritura de estas, y cuando uno está leyendo, uno comienza a sentir en su interior, uno comienza a sentir en su espíritu que Dios está queriendo decirle a uno. Y quizás uno no entiende en principio. Uno necesita entrar en comunión con el Espíritu Santo para saber qué es lo que Dios le está hablando a uno. Entonces uno tiene muchas preguntas cuando uno lee acerca de esto. Señor, ¿y por qué esta historia ahorita? Esto ya era de diciembre. Señor, ¿y qué tiene que ver María conmigo? ¿Y qué tiene que ver esta historia hoy para mi vida? Entonces uno necesita comenzar a revisar, uno necesita comenzar a meditar, y les invito a que hagamos eso. Volvamos nuevamente al versículo 28. En el versículo 28 está diciendo el ángel: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Ahora escuche muy bien. ¿A quién está hablando el Señor? ¿A quién está hablando el Señor? Cuando tú lees, está hablando a María. Pero cuando el Señor está hablando esta palabra para ti, el Señor te está hablando a ti, no a María. Y tú necesitas saber aplicar esta palabra para tu vida, porque el Señor está diciendo: tengo una palabra para ti. Te está inquietando el espíritu con una palabra que Él ha manifestado, que si ciertamente hace 2000 años fue dicha para una mujer llamada María, hoy Él está diciendo: mi palabra es viva, tiene vida, y esta palabra es hoy para ti. Quiero que entiendas esto para ti. Este mensaje es para ti. Entonces lo que tú vas a estar escuchando es lo que yo puedo escuchar cuando leo esto y sé que esta palabra es para mí. Yo puedo escuchar que yo soy muy favorecido.
Diga, yo soy muy favorecido. El Señor está diciendo que tú eres muy favorecido. ¿Saben cómo María fue conocida por el Señor? Dios me conoció a mí hace más de 30 años. O más bien, yo conocí al Señor hace más de 30 años. Más bien, como María tuvo ese encuentro personal con el mensajero de Dios, para escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Así yo hace más de 30 años tuve ese encuentro y ese mensaje de salvación que llegó a mi vida, y eso me hizo un favorecido. Si tú has escuchado a Dios hablar acerca del interés que tiene por tu vida, tú has tenido un encuentro con Dios y tú eres un favorecido. Yo estoy leyendo aquí que el Señor está conmigo. El Señor está conmigo y no está como un enojado. No está como un enojado pidiéndome o reclamándome o haciéndome hacer sentir mal porque yo hice esto y porque hice lo otro y lo hice lo de más allá. Está conmigo porque me ama. Porque me quiere mostrar que yo soy importante y que Él tiene planes para mi vida. Y es lo mismo que tú necesitas experimentar. Tú necesitas experimentar que el Señor todavía está presente y que todavía nos habla y que su palabra tiene el poder de cambiar las circunstancias de tu vida. No importa quién seas tú, el Señor te está diciendo que está contigo. Cuando yo escucho esta palabra, lo que yo estoy escuchando es que yo soy bendecido entre los hombres. Estoy siendo bendecido entre los hombres, como María fue bendecida entre las mujeres. El mensaje para mí hoy es que yo soy bendecido entre los hombres. Tú eres bendecido como mujer o como hombre. Tú tienes la bendición de Dios. Y somos bendecidos porque estamos recibiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Somos bendecidos porque Él nos está visitando en este tiempo. Hoy es día en donde nosotros podemos estar en la presencia de Dios y Él nos esconde de nosotros, sino que Él quiere hablarnos. En el versículo 30, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice el versículo 30? ¿Pero qué lees tú? ¿Qué estás leyendo? ¿Para quién es esta palabra? Para mí. Entonces cambia el nombre de María por tu nombre. Si tú quieres que esta palabra sea aplicada a tu vida, comienza a ponerte allí en la historia, comienza a entrar en la historia, porque Dios está hablando para ti hoy, no para María. Para María habló hace 2000 años, hoy habla para ti y te está diciendo: Fernando, no temas, José, no temas, Salvador, no temas, fulano y sutano, no temas. Y no tengas que temer, porque has hallado gracia delante de Dios. No podemos entender porque nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos quiénes somos. Quizás no podemos entender por qué la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Pero es el amor de Dios. Él es soberano. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha planeado para el universo, desde que hubo la creación, todo lo ha hecho porque Él nos ama. El mensaje hoy es que no debemos temer, es que no debemos tener miedo a tener un encuentro con Él. Porque cuando nosotros vamos a un encuentro con Él, cuando Él nos está llamando, cuando Él nos está hablando, es porque tenemos gracia delante de Él. Y Dios está diciéndole a usted, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a concebir y darás a luz. Eso es lo que vas a hacer. Vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Señor dice que nosotros estamos recibiendo de nosotros para concebir
para quedar embarazados del Salvador del mundo, de Jesús, que quiere vivir dentro de nosotros, que quiere brillar dentro de nosotros, quiere salir vida dentro de nosotros, porque Jesús está con nosotros y Jesús es vida para nosotros. Amén. Aquel que es llamado grande, aquel que será llamado Hijo del Altísimo, aquel que será el Señor, aquel a quien se le da toda autoridad, el trono de David, el que reinará, el que no tendrá fin, es el que quiere vivir dentro de nosotros. ¿Aceptarás este embarazo espiritual? ¿Aceptarás que Él venga a hacer vida dentro de ti? ¿A compartir su vida contigo? Cuando rápido llega esto a nuestro entendimiento, nosotros entendemos que Él está reafirmando todas las cosas por medio de las cuales Él ha mostrado su amor hacia nosotros. Todas las veces que Dios te ha hablado en el pasado, diciéndote acerca de lo que hay para ti. Recuerda que los planes de Dios son buenos para tu vida. Recuerda que Él tiene planes, que Él tiene cosas para tu vida, que Él tiene propósitos para tu vida. Y Él quiere que tú los vivas, que se hagan realidad en ti. Por eso te habla del amor que Él tiene para ti, de lo importante que tú eres para Él. Esta es la palabra. Él te está diciendo a ti: yo voy a cumplir con todo lo que yo he hablado a tu vida. A veces nosotros, porque pasamos hojas y leemos sin interés, porque escuchamos y no ponemos atención, no estamos dándonos cuenta que Jesús nos está diciendo siempre que nos ama, que Él tiene planes para nosotros, que Él quiere que nosotros estemos sanos, que Él quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, que Él tiene victorias para nuestras vidas, que Él nos quiere a nosotros como cabeza y no como cola, que nosotros somos luz, que nosotros somos sal. Él no nos quiere a nosotros escondidos, nos quiere como luz. Él nos quiere a nosotros en la oscuridad, sino brillando para este mundo. Él dice que todas estas cosas se van a cumplir, que todas estas cosas son posibles para nosotros. Y Él dice: conmigo las cosas funcionan. Pero no estamos escuchando y buscamos cómo va a funcionar esto por aquí y por allá, y no en el Señor. Versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Y quiero decirte, quiero explicarte lo importante que es entender lo que ella está diciendo acá, porque aquí no hay una duda. Ella no está haciendo esta pregunta porque tiene una duda. Ella no tiene una desconfianza. Ella ni siquiera está pidiendo una señal, no está pidiendo ninguna señal. Simplemente ella está deseando información que solamente Dios puede dar. Solamente Dios le podía dar. Porque vienen preguntas cuando Dios nos habla. Lo que Dios quiere para nosotros cambia nuestras vidas. No estamos preparados a veces para enfrentar los desafíos que Dios nos presenta. Y es válido que nosotros preguntemos entonces: pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? María preguntó: ¿cómo puede ser esto si yo nunca he tenido relación con hombre alguno? Pero detrás de esa pregunta hay muchas otras cosas, hermano. Detrás de esta pregunta, María está preguntando: ¿qué le voy a decir a José? Y cuando José sepa, ¿cómo va a responder? ¿Cuál va a ser la reacción de mis padres? ¿Qué va a pasar aquí en el pueblo? ¿Será que alguien se atreverá a hacer algo contra mí? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar todo esto? ¿Qué va a pasar con todo esto? Siempre tenemos una idea de qué va a pasar, cómo va a funcionar, cómo va a ser esto, cómo puede ser esto cuando el Señor nos llama.
Cuando el Señor nos dice, cuando el Señor nos muestra, nosotros decimos, pero Señor, ¿cómo puede ser esto? Si yo ya soy viejo. Señor, pero ¿cómo puede ser esto si yo soy mujer? Pero Señor, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo documentos? Pero Señor, ¿cómo puede ser esto si yo no hablo inglés? Pero Señor, ¿cómo puede ser esto si yo soy pobre, si yo no tengo recursos? Y el Señor dice, yo sé todos los idiomas. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo soy el Dios de hombres y mujeres. Yo soy lo mismo en los jóvenes que en el niño. Yo soy con todos y tengo poder sobre todos. Pero nosotros estamos con nuestras preguntas. Nosotros queremos saber, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser esto? Y el Señor nos dice, aquí la respuesta. Versículo 35, ¿cuál es la respuesta? Lea conmigo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cuál es la respuesta para ti entonces? ¿Cómo es que tú vas a poder cumplir con lo que Dios está pidiendo, con lo que Dios está señalando, que es el propósito de Él para su vida? Cuando hay tantos porqués en nosotros, cuando nosotros vemos tantos imposibles, el Señor está diciendo que Él va a traer su Espíritu Santo sobre ti, y el Espíritu Santo es el poder de Dios actuando sobre tu vida. Dios mismo va a estar contigo siempre. Por eso Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Estás listo para actuar en el poder del Espíritu Santo? ¿Andas siendo movido por ese poder del Espíritu Santo en tu vida para poder hacer las tareas que Dios quiere que tú hagas? ¿O siempre estás pensando en tus limitaciones humanas? Esto no es del hombre, esto es de Dios. Por eso el Señor dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestro conocimiento. Usted y yo como hombres estamos limitados. Pero Dios viviendo en nosotros, Él nos da el poder para todo. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está con nosotros, si su poder vive en nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros y de lo que Dios ha dicho para nosotros. El versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué dijo ella? Hágase conmigo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no trató de evadirse. Ella está tomando una decisión. Ella está tomando una decisión con la seguridad de su alma y de su corazón. Ella está aceptando que la palabra de Dios es poderosa y que la palabra de Dios, lo que diga Dios, es lo mejor para ella. Y en ese momento, cuando ella toma esa decisión y dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, entonces dice que el ángel se fue de su presencia. Cuando ella hizo esta confesión, cuando ella tomó esta decisión, una decisión para la cual no fue obligada. Ella hubiera podido decir, no, Señor, no cuente conmigo. Olvídese, yo no voy a enfrentar a este José. ¿Qué tal si me pega? ¿Qué tal si me apedrean? ¿Qué tal si esto y lo otro? No, consígase otra. Una jovencita de 15, 17 años, pero con unción, con discernimiento, porque andaba en la presencia de Dios, porque tenía comunión con Dios, porque seguramente no era la primera vez que oía a Dios hablar a su vida. Ya discernía el tono de la voz de Dios y podía sintonizar al Señor. Por eso no tenía duda. Por eso cuando ella preguntó, no fue con desconfianza, solamente quiso información. El ángel se fue de su presencia cuando ella tomó la decisión. Ahora el Espíritu Santo entonces tiene el control de todo, porque ella está entregando el control de su vida al Espíritu Santo.
Y encontramos el versículo 45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Hermanos, ese es el resultado de creer la palabra de Dios y de nosotros ejercer nuestro dominio que Dios nos ha dado para nosotros declarar la palabra de Dios. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿A qué te está llamando el Señor? Yo estoy declarando en estos días la palabra que Dios me ha dado. Y porque Dios me habló una palabra, yo estoy diciendo, Señor, estoy seguro que tú me harás entender. Señor, yo estoy seguro que tú me vas a enseñar el camino que yo debo andar. Señor, yo estoy seguro que tú has fijado tus ojos sobre mí, porque eso es lo que el Señor me ha hablado. ¿Qué te ha hablado a ti el Señor? ¿Estás listo para decir al Señor, sea de acuerdo a tu palabra? ¿Estás listo para decir? Porque si tú estás dispuesto a confesar, Señor, sea de acuerdo a tu palabra, el Espíritu Santo va a venir y te va a cubrir con su mano. Amén. ¿Estás listo para hacerlo? Cierra sus ojos un momento. Cierra sus ojos un momento. Oh Señor.